Modernización y reformismo, 1949 a 1963. El periodo que va de 1945 a 1973 es considerado como uno de prosperidad y crecimiento económico como nunca se ha visto en la historia mundial. Y es que las necesidades de consumo y reconstrucción del mundo después de la Segunda Guerra Mundial propició una enorme demanda de bienes. Crecen las clases medias y las tasas de escolaridad primaria, media y universitaria aumentan. Lo mismo sucede con la esperanza de vida, surgiendo sistemas de seguridad social y ampliación de la infraestructura de salud. En América Latina, el modelo liberal oligárquico es sustituido por el modelo de industrialización, basado en el estímulo a la producción de la demanda interna de bienes manufacturados y de consumo. Y, al menos hasta la década de 1960, la democracia como forma de gobierno gana aceptación luego de la lucha mundial contra las dictaduras fascistas del eje, Italia, Alemania y Japón. Este es el contexto en el cual Honduras se aleja de la dictadura del general Carías y comienza, el 1 de enero de 1949, la transición hacia un orden económico y político acorde con el momento histórico que se vive de la mano del abogado Juan Manuel Gálvez. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial emergieron dos potencias victoriosas que rápidamente comenzaron a ocupar zonas de influencia mediante acciones políticas y militares. El nombre de Guerra Fría se aplica a dichas potencias, pues nunca se enfrentaron directamente por temor a la autodestrucción, dado que ambas poseían arsenales nucleares. Sin embargo, en los países asiáticos, africanos y latinoamericanos, donde se liberaron cruentas guerras, la guerra no fue fría. Solo en Vietnam, la confrontación entre comunistas y capitalistas apoyados económicamente y militarmente por los mismos Estados Unidos de América generó la pérdida de más de 4 millones de vidas humanas. De Gálvez a Villeda, 1949 a 1963. Para Barahona, el gobierno de Gálvez constituyó una apertura que liberalizó las restricciones preexistentes. Una reforma controlada con moderación que garantizó la estabilidad. Nuevos actores sociales resucitaron a la sociedad civil, obreros, el movimiento campesino y las mismas fuerzas armadas. Durante el gobierno de Gálvez, Honduras canceló la deuda del ferrocarril interoceánico, se crearon instituciones para modernizar la administración del Estado, así como para estimular el ordenamiento y la diversificación de la economía como el Banco Central de Honduras y el Banco Nacional de Fomento, Banafón, hoy Banadesa. Toleró el ingreso de los exiliados y permitió el desarrollo de elecciones libres a fines de 1954. El nuevo Congreso Nacional, que debía ratificar al nuevo presidente, José Ramón Villeda Morales, por falta de mayoría absoluta en las elecciones, no se reunió. Las dos facciones nacionalistas se pusieron de acuerdo en no asistir. Y lastimosamente por esta misma causa, Lozano quedó como el presidente instituido en el país. El golpe de Estado contra Lozano marca la emergencia del ejército hondureño como actor político y con capacidad arbitral desde entonces. Al crearse el primer batallón de infantería con asesoría de Estados Unidos de América en 1954, empezó a declinar la influencia y el poder de los antiguos comandantes de armas y gobiernos políticos departamentales en quienes se basaba el control político de Honduras por parte de los caudillos liberales y conservadores de la segunda mitad del siglo XIX. Con el golpe militar de 21 de octubre de 1956 se formó un gobierno militar triunvirato, integrado por el mayor Roberto Gálvez, hijo de Juan Manuel Gálvez, el coronel Héctor Caraccioli y el general Roque J. Rivera. El objetivo declarado por el triunvirato será entregar el gobierno a un civil de extracción popular y que el país retornase al orden constitucional. Aunque su duración fue exactamente de un año, fue un gobierno reformista y progresista que procuró continuar los cambios institucionales comenzados con Gálvez. De nuevo al Partido Liberal en 1957. Villeda, sin embargo, al controlar mayoritariamente la Asamblea y previo llevar a cabo un pacto secreto con las Fuerzas Armadas a través del cual les otorgaba autonomía, lograba que la Asamblea lo nombre presidente sin llevar a cabo para ello elecciones generales para ese fin, cual era la promesa de la Junta al pueblo hondureño. En la víspera, Roberto Gálvez renunció a la Junta Militar inconforme con dicho procedimiento. El abogado Guatama Fonseca considera que a los liberales,
Estando en la cima les dio por correr. El móvil de estos hechos tuvo que ver con la actitud del ejército y el temor de los liberales. Junto a Juan Manuel Gálvez, el historiador Mario Argueta considera a Villeda Morales como el mejor presidente hondureño del siglo XX. Esto sin perder de vista las diversas críticas fundamentadas que a ambos se les puede hacer. Pero el peso de su contribución a la institucionalidad pública de Honduras y sus políticas y obras de interés social son las que determinan esta evaluación del colega Argueta. El gobierno de Villeda fue el fruto maduro de un proceso histórico derivado de la alianza entre la nueva élite empresarial sanpedrana y los sectores obreros organizados de la zona. Líderes obreros, empresariales y liberales que habían huido del país durante la dictadura carista y que habían sido excluidos en la toma de decisiones por la élite terrateniente tradicional de Tegucigalpa. Muchos de ellos militaron en un ala radical del Partido Liberal, el Partido Democrático Revolucionario de Honduras, PDRH. Las causas de esta alianza en el contexto de la formación de la Federación Sindical Hondureña, FSH, nos explica Euraque de la siguiente manera. Las confrontaciones clave alrededor de las cuales se organizó la FSH se focalizaron en las prácticas de las compañías bananeras, ya que la región carecía de una élite oligárquica terrateniente, ni siquiera para la producción de cultivos domésticos. Además, su élite comercial, en gran parte de extracción árabe-palestina, demostró respaldar poco el papel represivo de las élites políticas locales. Dos razones explican esto. Estaban listos a beneficiarse del colapso del sistema de comisariatos y, antes de la década de 1950, la élite comercial extranjera no disfrutaba de vínculos familiares o políticos con los gobernadores, comandantes militares, oficiales de aduanas y otros funcionarios administrativos y políticos, usualmente designados en Tegucigalpa, y los círculos íntimos del poder. Los comerciantes no árabes condenaban al ostracismo a sus contrapartes del Medio Oriente. Esta decisión étnica hizo más difícil que se desarrollara una hostilidad comercial e industrial hacia la militancia obrera. Tres sectores tenían motivos para materializar el golpe de Estado a Villeda el 3 de octubre de 1963. El temor del ejército a la existencia de la Guardia Civil, la perspectiva de virtual extinción política del Partido Nacional en las elecciones de ese año y el recelo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, que temían perder el control sobre la formulación en las políticas de comercio en el país y sus tratos con el Estado. Del conservadurismo al reformismo militar, 1963 a 1972. El general Osvaldo López Arellano fue el actor político más influyente por casi 20 años en la historia contemporánea de Honduras. Desde su ascenso como miembro del triunvirato militar en 1957 hasta su derrocamiento por el mismo ejército en abril de 1975. Como presidente de facto militar, osciló entre el conservadurismo caudillista extremo y represivo, 1963 a 1969, y el reformismo, aliado de los sectores modernizantes del empresariado norcosteño y de amplios sectores del movimiento popular, desde 1972 a 1975. Entre 1963 y 1965 atendió los intereses que bajo el gobierno de Villeda habían sido desplazados en la toma de decisiones como los del CCIT, los terratenientes y a la cúpula conservadora del Partido Nacional. Entretanto, San Pedro Sula se había convertido en la capital industrial de Honduras gracias a las políticas de fomento de los gobiernos instalados desde 1949. Un aspecto que uniría en su accionar opositor al sector obrero y a la burguesía sanpedrana fue la aprobación del Protocolo de San José, a principios de junio de 1968 como respuesta gubernamental a la prolongada crisis que afectaba a Honduras dentro del mercado común centroamericano. Tanto la CCIT como la CCIC reaccionaron solicitando medidas alternativas al gobierno, pues las anteriores aumentarían el costo de la vida de los hondureños y los insumos para la producción. Sin embargo, el Congreso Nacional, controlado por el Partido Nacional, aprobó las medidas impositivas el 7 de agosto. La guerra honduro-salvadoreña y el camino hacia el reformismo militar.
El 14 de julio de 1969, el ejército salvadoreño invadió por distintos puntos el territorio hondureño. Superior en preparación y en número de efectivos, 8.000 contra 2.500, dicho ejército sale bien librado al inicio. La guerra solo duró 100 horas cuando la OEA ordena el cese al fuego a los beligerantes. Aunque internacionalmente se le conoció como la Guerra del Fútbol, las causas reales de la misma se encuentran en el desequilibrio comercial que dentro del Mercocomún afectaban a Honduras y beneficiaba a El Salvador por su mayor desarrollo relativo. Los intentos por negociar un trato preferencial dentro del Mercomún y la negativa de Honduras en renovar los tratos migratorios con El Salvador explican las razones de la guerra. La invasión salvadoreña, nos dice Euraque, cambió muchas viejas agendas políticas, incluyendo la alianza de 1963 entre el Partido Nacional de Ricardo Zúñiga y el ejército encabezado por López. La movilización social masiva por la defensa nacional redujo espacio para cualquier proyecto fraudulento y represivo posterior por parte del gobierno. El 13 de febrero de 1970, los líderes de COEP y de la Central de Trabajadores de Honduras, ambas organizaciones dominadas por empresarios y obreros de la costa norte, se reunieron con López Arellano. Los tres sectores discutieron un planteamiento que perfilaba un posible acuerdo con la CTH, Central de Trabajadores de Honduras, y el COEP, y las Fuerzas Armadas, que pudiera ser ofrecido a los partidos políticos como base para competir en las elecciones de 1971. El planteamiento llamaba a las elecciones libres, a la integración de un gabinete con profesionales capaces y demandaba una única lista de diputados al Congreso Nacional, una ley de servicio civil y un plan mínimo de gobierno a ser elaborado por los suscriptores de acuerdo. En diciembre de 1970, López suscribió el planteamiento. Ambos partidos lo aceptaron excepto presentar un candidato único a la presidencia. Lo fundamental era que el convenio estipulaba un plan mínimo de gobierno contentivo de la mayoría de las reformas sugeridas por la CTH y de la tercera reunión de las Fuerzas Vivas de Honduras, reunidas en San Pedro en noviembre de 1969. El acuerdo original que permitió las elecciones fue traicionado por los partidos tradicionales al hacer con el poder público un simple reparto de puestos a través del llamado Pacto de Unidad Nacional. Esto permitió que figuras de dudosa honradez política como el nacionalista Ricardo Zúñiga siguieran desde el Ministerio del Interior aplicando la vieja política caudillista conservadora. Salomón advierte que su carácter conservador y el carácter oligárquico del partido que lo respaldaba es la causa de la esencia de definición de su política agraria. Pero la gota que derramó el vaso fue la reciente agitación en el campo ante la agudización de la concentración de la tierra. Esta situación estaba relacionada con el surgimiento de una nueva burguesía agraria no tradicional asociada con el capital extranjero. En la década de 1950, especialmente en la zona sur del país y con expresión en la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. La FENAG, o Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, cuestionará y eventualmente asaltará la dirección del COEP, con el apoyo del Ministerio del Interior de Zúñiga, quien reconoce legalmente a la nueva directiva. Sin embargo, la escasez de nuevas tierras rurales, producto de la nueva conexión con la economía mundial, llevó a una polarización similar a la de los demás países centroamericanos a finales de la década de 1960. El 19 de noviembre de 1972, la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANAC, envió al presidente Cruz un planteamiento de 19 puntos en el cual se exigía una inmediata definición de la política agraria por el gobierno. Establecían un plazo de 8 días a partir del 30 de noviembre para que el presidente se pronunciara. Si eso no sucedía, estaban dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para que este país no se siguiera hundiendo. Citado por Salomón, IBIT 69. Para demostrar la fuerza que apoyaba sus demandas, prepararon una marcha de hambre para el 8 de diciembre. La circunstancia fue aprovechada por las Fuerzas Armadas para realizar un nuevo golpe de Estado el 4 de diciembre. El reformismo, esta vez por medio de un gobierno militar, entraba de nuevo en la agenda gubernamental.